Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles, palacio real del todopoderoso Zeus. ¿Y bien Loki? Espero buenas noticias, ya he tenido suficientes malas, diría Zeus. Las tengo señor, Poseidón partió al mundo mortal de inmediato, traerá en sus manos a Black, diría Loki. Sin embargo, lo quiero antes que acabe el día, sé que Poseidón no me puede fallar, diría Zeus. Estoy completamente seguro que Poseidón lo traerá y sobre todo con vida, pero debo admitir que estoy un poco preocupado, ese tal Black debe tener muchos trucos bajo la manga, si fue capaz de vencer a un ángel, diría Loki. Te preocupas demasiado, Azazel perdió por exceso de confianza, bajo la guardia al pensar que era fácil vencer a un mortal, Poseidón no cometerá ese mismo error, diría Zeus. Puede ser, sin embargo Poseidón desprecia a los mortales, por lo tanto espero que no acabe con Black, diría Loki. Estoy seguro que logrará contenerse, una vez que tenga en mis manos a ese tal Black entonces la reina Isis estará en deuda conmigo, eso es lo divertido cuando una persona te debe un favor, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. En fin, dime si Tyr aún no ha bajado de las montañas, diría Zeus. Por desgracia aún no señor, no lo hace desde los acontecimientos de hace meses, posiblemente se encuentre entrenando duro después de su derrota, diría Loki. Aun si jamás podrá vencerme, no me importaría volver a pelear con Tyr, su velocidad es asombrosa que fue capaz de obligarme a usar mi forma final, de solo recordarlo me hierve la sangre, fue una pelea emocionante, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Ahora nos situamos en las alturas, justo en las montañas, donde el viento era mucho más fuerte, los rayos y relámpagos más peligrosos. No puedo hacerlo por más que trato, he estado entrenando mentalmente durante meses y no soy capaz de conseguirlo, no puedo mantener la razón cuando me transformo, no puedo durar más de 5 minutos manteniendo la razón, luego de los 5 minutos pierdo el control, pero empiezo a comprenderlo, es imposible dominar la maldición, dominar la bestia en mi interior, sin embargo mi pelea contra mi padre logré recuperar el sentido durante unos segundos, no sé cómo rayos lo hice, supongo que fue toda esa adrenalina recorriendo por todo mi cuerpo al enfrentar al ser más poderoso, se diría el ángel de la muerte en sus pensamientos. Mientras tanto en uno de los santuarios del reino. Aquí estás, te seré sincero, cuando lo escuché no lo podía creer, me resultaba imposible de creer, un mortal con la fuerza de un dios, diría Hércules. ¿Qué haces aquí Hércules? No es propio de ti venir al reino, todo el tiempo estás en los campos de entrenamiento o en misiones, diría Azazel. Simplemente tenía que saberlo viniendo de ti, ¿qué tan fuerte es ese Saiyajin?, diría Hércules. No estoy de humor para hablar acerca de mi derrota, diría Azazel. Vamos hermano, sabes que me entra curiosidad cuando los mortales llegan al nivel de los dioses, muchos de ellos protegen a sus razas, son como héroes, ya no puedo proteger a los mortales como en el pasado, pero sé que cada día aparecen mortales poderosos que hacen el trabajo por mí, diría Hércules. Lamentablemente esto no es el caso, su nombre es Black, su corazón está lleno de maldad, nunca antes había visto a alguien de su nivel, con cada golpe se volvía más fuerte e incluso más veloz, le encanta destruir planetas y sobre todo, acabar con cualquier raza incluyendo a los dioses y mortales, créeme cuando lo digo Hércules, ese Saiyajin ha acabado con miles y millones de mortales, ¿cómo te hace sentir eso? Diría Azazel. Hércules no diría nada, este se encontraba totalmente atónito ante lo que había escuchado, simplemente todo le parecía completamente surrealista. Tal como lo escuchas, ese Saiyajin es despreciable, no tiene un pensamiento más que destruir a todo lo que se le cruce, diría Azazel. No puedo creer que existan mortales que acaben con los de su misma especie, sin embargo, no debería sorprenderme, allá afuera existe mucha maldad, pero no debería preocuparme mucho más, nuestro hermano Poseidón fue enviado a acabar con ese Saiyajin, diría Hércules. Sin embargo, Azazel no diría nada, al escuchar que Poseidón había sido enviado muchos pensamientos dudosos le vendrían a la cabeza. No te preocupes más hermano, nuestro hermano Poseidón le pondrá fin a la destrucción de ese tal Black, aunque me habría gustado enfrentarlo, un oponente digno, un oponente que pelea con pura fuerza bruta, tal como yo, diría Hércules mientras tenía una gran sonrisa.
Tengo que decirte algo muy importante, Hércules, lo he pensado una y otra vez, he creado escenarios en mi cabeza y no hay manera, diría Azazel. ¿Ocurre algo? ¿Qué tienes en mente?, diría Hércules. Poseidón no podrá vencerlo, diría Azazel mientras tenía una mirada baja. Hércules se sorprendería, no podía creer que esas palabras habrían salido de Azazel, incluso un ángel temía del poder de ese tal Black. Sé que suena surrealista, pero Poseidón no será el vencedor, el señor debió haber enviado a alguien como Black, fuego contra fuego, diría Azazel. No lo entiendo, Poseidón es el más poderoso de todos nosotros, no puede ser derrotado, me niego a aceptarlo, Poseidón será el vencedor, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. No lo entiendes, Hércules, ese Saiyajin es un monstruo, Black es la reencarnación de la maldad en persona, solo un monstruo puede enfrentar a otro monstruo, diría Azazel. Nunca antes te había escuchado hablar de esa manera, pareces asustado ante el poder de ese tal Black, ¿qué quieres decirme exactamente?, diría Hércules. El señor debió haber enviado al ángel de la muerte, cuando Tyr libera su maldición se convierte en el guerrero más peligroso que jamás haya visto, me recuerda mucho a Black, solo Tyr podría enfrentarlo y salir con la victoria, diría Azazel con un tono grave en su voz. Nunca antes lo había visto actuar y hablar de esta manera, realmente es tan peligroso ese tal Black. Eran los pensamientos de un atónito Hércules. Mientras tanto en el mundo mortal, Universo Zero, Planeta Supremo. Parece que la pelea ya dio inicio, ese ki gigantesco sin duda pertenece a Poseidón y ese otro ki maligno debe pertenecer a ese sujeto, diría Kakaroto. He visto de lo que es capaz de hacer ese sujeto, Poseidón no podrá ganar, el ki de ese adversario no tiene límites, tiene un cierto parecido a la doctrina egoísta prohibida, ahora notas el peligro que representa ese sujeto y aún así no quieres fusionarte. Diría Dark. No me harás cambiar de opinión, tú mismo lo has visto, Poseidón tiene la pelea bajo control, no es necesario intervenir, Poseidón es mucho más poderoso que Hades, no tendrá problemas en vencer a ese sujeto, incluso Azazel está muy por debajo de Poseidón, no hay nada de qué preocuparse, sin embargo, soy superior a Azazel pero no puedo rivalizar con el poder de Poseidón, la razón por la cual tuve oportunidad contra Zeus fue gracias a Tyr, él se encargó de agotarlo, solo así tuve una oportunidad de enfrentarlo, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el planeta donde se estaba realizando todo el caos y un brutal enfrentamiento. Poseidón se había recuperado del poderoso puñetazo que había recibido en la cara, sin embargo este comprendería que no podía permitirse volver a recibir otro golpe, debido a que ese puñetazo lo había dejado noqueado por al menos unos segundos. Por otro lado, Black se encontraba con una sonrisa despiadada, debido a que había notado lo que la fuerza de sus puños había provocado. La resistencia y fuerza de este mortal me recuerda a Hércules, sus puños parecen estar hechos de acero, no puedo creer que ese sucio mortal me haya noqueado por unos segundos, pero ese golpe me hizo abrir los ojos, no puedo volver a recibir otro golpe, se diría Poseidón quien se colocaría en guardia. ¿Qué sucede? ¿Acaso es lo que crees que es? He puesto al dios de los mares a la defensiva. Te lo advertí desde el inicio de la pelea, eres más fuerte que tu amigo pero no será suficiente, diría Black mientras tenía una sonrisa confiada y empezaba a dar pasos al frente. Te equivocas mortal, lo que has experimentado es nada más el 50% de mi poder, verás de lo que es capaz de hacer el dios de los mares en su máximo esplendor, diría Poseidón y soltaría una sonrisa arrogante. Vaya, parece ser que también puedes sonreír, pero si crees que eso me asusta entonces no puedes estar más equivocado, adelante amigo, ataca, diría Black con una sonrisa despiadada. Pero entonces Poseidón haciendo uso de todo su gran poder atacaría a Black con una velocidad atroz, que en cuestión de segundos se encontraba a centímetros de con un poderoso ataque. Black no sería capaz de ver los escalofriantes movimientos de Poseidón, a consecuencia recibiría de lleno el ataque en toda la cara al extremo que le sacudiría el cerebro. Pero Poseidón no se detendría y con todas sus fuerzas golpearía los puntos vitales de Black, un golpe en el hígado, un golpe en la clavícula y otro golpe en la barbilla para noquearlo de una vez por todas. Black de inmediato perdería el conocimiento lo que provocaría que escupa sangre y caiga en todos los escombros, lo más aterrador es que en el proceso había perdido su poderosa transformación y sobre todo, el brillo en sus ojos.
Estas son las consecuencias de haber enfrentado a un dios, sobre todo, enfrentar a un adversario que se encuentra fuera de tu comprensión. Regresa en 1.000.000 de años y vuelve a retarme, diría Poseidón mientras tenía una expresión de superioridad. Sin embargo, Black no mostraba signos de estar consciente, su cuerpo no se movía, los golpes que había recibido habrían sido brutales y devastadores, además los latidos del corazón de Black cada vez eran más débiles. Rayos, parece ser que me excedí y se me pasó un poco la mano, pero no pude evitarlo, este sucio mortal es despreciable, además tenía asuntos personales contra ti, recuerda esta paliza, la misma que le propinaste a mi hermano Azazel, solo espero que llegues con vida a mi mundo, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. La batalla ha finalizado, al parecer te sentiste intimidado por un adversario que no es lo suficientemente fuerte tal como lo pintabas, diría Kakaroto. Debo admitir que no me esperaba este resultado, Poseidón no hay duda que es un dios muy fuerte, pero de algo estoy seguro, ese sujeto no puede caer tan fácil como acabamos de presenciar, créeme, es un Saiyajin capaz de hacer cualquier cosa y su espíritu de lucha es inquebrantable, solo nosotros podemos vencerlo, para eso necesitamos fusionarnos. Puede que sea demasiado fuerte, pero Poseidón es muy superior, no podrás convencerme de unirnos en uno solo, diría Kakaroto. Parece que no hay manera de hacerte cambiar de opinión, no puedo creer que mi lado bondadoso sea demasiado ingenuo, tú solo jamás podrás alcanzar el siguiente nivel. Soy consciente de lo que soy capaz cuando pierdo control, solo mira, todo mi mundo está en ruinas, la única manera de mantener el universo a salvo es mantenerme consciente todo el tiempo, diría Kakaroto. Me pregunto por cuánto tiempo podrás hacerlo, puede que seas Dios, ángel o incluso demonio, pero no olvides que tienes sangre mortal, tarde o temprano cederás al mundo de los sueños, y cuando eso suceda verás el universo arder en llamas y todo por tu incompetencia de tomar una decisión tan sencilla. Regresando al planeta donde se están realizando todos los acontecimientos. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo parece tan tranquilo a mi alrededor? Me siento relajado pero mis párpados son cada vez más pesados, no entiendo qué está pasando, pero me siento muy cansado, siento dolor por todo el cuerpo, la única manera de aliviar este dolor es simplemente cerrar los ojos, solo debo cerrar los ojos y todo el dolor desaparecerá, se diría Black en sus pensamientos, mientras aún seguía en todos los escombros. ¿Realmente este mortal fue capaz de vencer a un ángel? Parece que no era necesario usar todo mi poder, como lo he dicho desde siempre, un mortal jamás podrá vencer a un dios como yo, se diría Poseidón. Black estaba a punto de cerrar los ojos, hasta que sus recuerdos dolorosos del pasado volverían, vería esos ojos rojos que le arrebataron todo, eso haría enfurecer a Black al punto que toda esa ira empezaba a consumirlo y provocaría que éste ignore todo el dolor que sentía en todo su cuerpo y su ki empezará a crecer a una velocidad escalofriante. Justo cuando Poseidón se decidía a tomar el cuerpo inconsciente de Black, una poderosa ráfaga de viento lo haría retroceder muchos metros, quien de inmediato sentiría ese gran ki que no paraba de crecer. Múltiples ráfagas de viento por todo el caos, los escombros saldrían volando por los cielos, las tormentas eran cada vez más fuertes y los rayos más feroces, aquel ki maligno no paraba de crecer. ¿Qué rayos es esto? No lo entiendo, lo golpeé con todas mis fuerzas en zonas vitales y él sigue levantándose, no puedo creerlo, su espíritu de lucha no es de un guerrero normal, se diría Poseidón, quien se encontraba asombrado al punto que lo último que escucharía sería un grito desgarrador que resonaría por todo el lugar que se había convertido en un campo de guerra. Un resplandor iluminaría todo aquel lugar donde nada más existía destrucción, ríos de lava y mucho caos. Black una vez más se había levantado cuando todo parecía estar perdido para él, Poseidón nada más era capaz de ver una silueta. Black saldría entre todo el humo nuevamente con su poderosa transformación acompañado de una sonrisa despiadada, listo para iniciar el segundo asalto de la pelea. Se recuperó muy rápido, mis golpes sin duda lo dejaron en un pésimo estado, lo que tengo que hacer es volver a conectarle esos mismos golpes, pero esta vez con técnica para dejarlo fuera de combate de una vez, sin embargo esto es obra de su espíritu de lucha, cuando se encontraba en el suelo pude ver un brillo en sus ojos, los brillos de un guerrero con un espíritu de lucha fuera de este mundo, se diría Poseidón. No obstante, la sonrisa de Black desaparecería de inmediato y sería reemplazada por una expresión seria, mientras tenía su mirada fija en Poseidón. ¿Por qué me mira de esa manera? No me gusta para nada, se diría Poseidón.
Te voy a destrozar, me las vas a pagar. Esos golpes realmente dolieron, fue la primera vez que pude sentir el dolor verdadero, pero también ese dolor solo me hizo más fuerte. A pesar de haber sido casi noqueado, mi espíritu de lucha nunca cayó, nunca pensé en la derrota. Ahora es mi turno, diría Black mientras empezaba a desprender un brutal instinto asesino. A pesar de tener esa musculatura es muy veloz, pero lo único que debo hacer es volver a noquearlo, se diría Poseidón, y este de inmediato se colocaría en guardia. Mi sangre no ha parado de hervir de emoción, nunca antes había enfrentado a un adversario de este nivel. Esto es emocionante, es mucho más veloz que yo, por lo tanto no podré conectar mis golpes, pero hay una manera, se diría Black, y este volvería a sonreír. Pero entonces Poseidón nuevamente se lanzaría al ataque a gran velocidad, y con su poderoso tridente comenzaría a lanzar una ráfaga de ataques con una fuerza bruta impecable. Black de inmediato usaría sus antebrazos para protegerse de toda esa lluvia de ataques. Este podía sentir como la fuerza de aquel dios era increíble. Voy a romperte la defensa, se diría Poseidón, y este atacaba con mucha más fuerza y potencia. La defensa de Black sería derribada y este comenzaría a recibir toda una ráfaga de golpes por todo el cuerpo, al extremo que dichos golpes resonaban por todo el campo de batalla. Poseidón seguía golpeando con mucha tenacidad y potencia a Black, en el rostro, en el abdomen, en el torso y sobre todo en las costillas. Sus golpes son muy pesados, debo admitir, a este ritmo me dejará inconsciente, es muy veloz, incluso más que ese ángel. No puedo ver sus veloces ataques, pero puedo conectar un golpe, solo necesito uno y debo esperar el momento indicado, se diría Black en sus pensamientos mientras era molido a golpes. Bien, mis golpes le están afectando, son extremadamente veloces que este mortal no es capaz de verlos. Dulces sueños, se diría Poseidón, y este con todas sus fuerzas lanzaría un golpe directo hacia el hígado de su oponente. Esta es mi oportunidad, se diría Black, y este rápidamente bloquearía el golpe con su antebrazo y al instante soltaría un uppercut con todas sus fuerzas. Poseidón quedaría atónito ante lo que había hecho el mortal. Este vería que el uppercut estaba a centímetros de su barbilla, por lo consiguiente este, haciendo uso de toda su espectacular velocidad, retrocedería. He fallado. No, esto no puede ser posible, lo tenía, no pudo haberlo esquivado, diría Black. Esto estuvo muy cerca, debo admitir, pero ahora es mi turno, diría Poseidón, y este notaría que no podía moverse, sus piernas por alguna extraña razón no respondían. Black notaría de inmediato lo que estaba pasando, su golpe se había pasado rozando en la barbilla de Poseidón, por lo tanto este no perdería la oportunidad de contraatacar. Rayos, aquí viene y no puedo moverme, estoy perdido, se diría Poseidón, quien este se encontraba atónito. Black con todas sus fuerzas golpearía toda la mandíbula de Poseidón y soltaría un gancho directo hacia toda la nariz de su adversario, luego lanzaría otro puñetazo directo hacia las costillas de su oponente y para terminar lanzaría una veloz patada con todas sus fuerzas. Poseidón escupiría sangre, este comprendería que había caído en la trampa de ese mortal, por lo consiguiente este a gran velocidad sería lanzado por la fuerza de esa patada directo hacia una montaña, donde al hacer contacto rápidamente se daría un fuerte temblor y toda la montaña sería destruida en cuestión de segundos. Sí, justo así, exactamente así fue como tu amigo cayó en mi trampa. Mis golpes son demoledores, tu mandíbula debe estar dislocada, tu nariz rota y sobre todo tus costillas deben estar fracturadas. Esta es mi verdadera fuerza y gracias a ti me pude volver a ser más poderoso. En cambio tus golpes no son tan fuertes, mi resistencia se encuentra en otro nivel, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Poseidón saldría entre todos los escombros, este sentía como sus piernas temblaban, este aún no se recuperaba del primer golpe que había recibido, sobre todo este se sorprendería al ver que mucha sangre salía de su cuerpo, no había duda, los puños de ese mortal eran demoledores. Esto es totalmente excitante, acabar con los dioses que se creen superiores es lo mejor que puede existir. He acabado con dioses de la destrucción, dioses supremos, ángeles guardianes y ahora dioses antiguos, lo mejor que me podría haber pasado. Gracias a ustedes dioses antiguos solo harán que me vuelva más poderoso, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. Este mortal despreciable me ha hecho sangrar. ¿Qué rayos sucede conmigo? ¿Cómo pude caer en su trampa? Se supone que soy el aspirante de mi padre, Hades nunca caería en este tipo de trucos, se supone que he superado el poder de Hades pero sigo cometiendo errores, ya estoy cansado, voy a destrozar a este sucio mortal, se diría Poseidón quien empezaba a perder la cordura.
¿Por qué me miras de esa manera? No me digas que estás enojado, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Poseidón no podía ocultar la ira que sentía en ese momento, aquel mortal lo había humillado de la peor manera, por lo tanto esta vez iba a atacar para aniquilarlo, el dios de los mares se estaba dejando llevar por sus instintos por lo cual este se preparaba para atacar. No obstante, antes que Poseidón haga un movimiento en ese justo momento un resplandor aparecería en todo el campo de batalla que iluminaría todo el lugar sorprendiendo a los presentes. ¿Rayos y ahora qué? Diría Poseidón. Vaya, esto sí que es una sorpresa, diría Black. Entre las sombras Kakaroto había hecho su aparición sorprendiendo a los presentes, Kakaroto tenía puesta su mirada en Black mientras tenía una expresión seria. Kakaroto, esto no te incumbe, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Pero qué maravilla, justo a ti es a quien he estado buscando por diferentes mundos, tú debes ser mi otro yo, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante.